¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas son curadas sin medicina, sin cirugía, sin siquiera saber cómo? ¿Simplemente mejoran? ¿Qué pasaría si te dijera que su curación no comenzó con una píldora, sino con una voz? Una voz que no es de este mundo, no de médicos o ciencias, sino del cielo mismo. Sí, hay personas cuya enfermedad no terminó en el hospital, sino en oración. Y lo que escucharon no fue ruido, no fue imaginación, era un comando espiritual, un susurro que sacudió su cuerpo y trajo la vida de regreso a sus huesos. En este video vamos a revelar algo de lo que la mayoría de la gente nunca habla. Las 7 voces que muchos escuchan antes de que se curaran, y 3 formas poderosas que puedes aprender a escuchar esa misma voz. Estas no son teorías. Estos son encuentros reales respaldados por la Biblia, experimentados por los creyentes y temidos por el enemigo. Porque una vez que escuchas lo que Dios dice sobre tu curación, la enfermedad pierde su poder. Jesucristo no habla de entretener, habla para sanar. Y si has estado esperando una señal, esto podría ser. La razón por la que no has sido curado puede no ser por una fe débil, pero porque aún no has escuchado la palabra que desbloquea tu milagro. La Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene al escuchar. ¿Y si solo estás a una palabra divina de tu avance? Es por eso que no puedes omitir un segundo de este video. Lo que estás a punto de descubrir podría ser la verdad espiritual más importante que has escuchado sobre la curación, la fe y tu conexión con Dios. Entonces, si estás cansado de demoras, dudas y oraciones sin respuesta, quédate conmigo. Porque al final de este video, no solo entenderás cuáles son estas voces, sabrás cómo reconocerlas, responderles y caminar en la curación que Jesús ya pagó. Es posible que su milagro no provenga de un hospital, puede venir del cielo, pero solo si estás listo para escuchar. ¿Qué pasa si la curación no comenzó con una píldora, una inyección o incluso un diagnóstico, sino con un susurro? Así es. Una voz, no de este mundo, sino una que cae como el aceite en el alma. En la Biblia, la curación no siempre fue entregada por medios visibles. A veces, se encontraba a través de algo invisible, una palabra divina que aterrizó en el espíritu. El tipo de palabra que sacude tus huesos y reescribe tu futuro. Piense en la mujer con el tema de la sangre en Lucas 8. No solo tocó la túnica de Jesucristo, escuchó algo dentro de ella primero. Algo como, si solo toco su prenda. Esa no era su propia idea, esa era una voz. Y esa voz desbloqueó el milagro. A lo largo de las Escrituras, encontramos que muchas personas fueron sanadas no cuando tocaron a Jesús, sino cuando lo escucharon. El sordo escuchó y caminó. Los ciegos vieron porque una palabra chocó con su condición. Esa palabra, nacida en el cielo, llevaba el poder de Dios mismo. Y aquí está la verdad, todavía lo hace hoy. Cuando Jesucristo habla, la curación no es una teoría, es una realidad. La Biblia nos muestra que la fe viene escuchando, sin ver, no intentar, no esforzarse, escuchar. Romanos 10:17. Y cuando escuchas esa palabra, escucha realmente en tu espíritu, algo sucede en tu cuerpo. La curación no espera el permiso de tu cuerpo. Responde a la orden del cielo. No estamos hablando de ninguna voz aleatoria. Estamos hablando de la voz del Espíritu. La misma voz que rondaba las aguas en Génesis. La misma que decía que haya luz. Y la oscuridad desapareció. Esa voz no discute con la enfermedad, la silencia. Y muchas personas de hoy todavía escuchan esa voz, incluso en camas de hospital, incluso cuando el médico dice, no hay nada más que podamos hacer. Eso es exactamente cuando el cielo susurra algo diferente. Quizás no sea audible, pero innegable. Una frase, una escritura, una oración que rompe el techo espiritual. Y cuando eso sucede, la medicina se vuelve secundaria. Porque cuando Dios habla, la creación obedece. En los tiempos modernos,
Hemos escuchado innumerables testimonios de creyentes que dijeron que fueron curados en el momento en que recibieron una palabra. No es una palabra de un predicador, no un discurso motivador, sino algo que los golpeó mientras oraba o mientras leía la Biblia con un corazón abierto. Esa es la clave. Un corazón abierto a recibir, creer, dejar de lado la lógica y abrazar lo sobrenatural. Jesús no necesita una receta para traer curación. Necesita su permiso para creer. La mejor habitación del hospital es el lugar secreto, donde te sientas solo y dejas que la palabra te lea más de lo que la lees. Y allí, en silencio, habla. Déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que detuviste todo para escuchar? No a la música, no al ruido, sino a Dios. La voz que cura no siempre es ruidosa. A veces es una brisa, como lo hizo a Elisha en la cueva, Pino Reyes 19:12. Y a veces, la curación no comienza con lo que dices, sino con lo que escuchas. Porque una palabra de Dios puede hacer lo que una vida de tratamiento no puede. Es por eso que estamos comenzando este viaje aquí, no con tratamientos, no con síntomas, sino con sonido. Un sonido santo. Uno que viene del cielo y dice, es tu momento. Escucha atentamente, y mientras seguimos escuchando, exploremos el primer tipo de voz que trae curación. Está terminado. 3 palabras simples. Sin embargo, cuando Jesucristo declaró esto desde la cruz, el cielo rugió, el infierno tembló y la historia cambió. Esas no fueron solo sus últimas palabras. Fueron una declaración divina de que el precio de la curación, la salvación y la restauración se habían pagado en su totalidad. Y lo que muchas personas no se dan cuenta es que la curación a menudo comienza no cuando un médico habla, sino cuando esta voz resuena en el espíritu. Cuando su corazón finalmente escucha lo que Jesús quiso decir en el Calvario, su enfermedad pierde su agarre. Porque la cruz no solo canceló el pecado, aplastó la enfermedad. La Biblia no dice, se retrasa. Dice, está terminado, hecho, terminado, firmado en sangre. Verá, muchas personas rezan por sanar mientras se preguntan en 1900 secretos y todavía están esperando que Dios decida. Pero cuando la voz de Jesús suena en tu corazón, cuando escuchas, está terminado, no como historia, sino como la profecía cumplida sobre tu propio cuerpo, algo cambia. La curación no se convierte en algo que estás persiguiendo, sino algo que estás recibiendo. Porque Dios no necesita actuar de nuevo, ya actuó a través de la crucifixión. Lo que se necesita ahora no es acción, sino recepción. Eso es lo que hace la fe. No suplica, recibe. Y cuando la fe se encuentra con la revelación, los milagros siguen naturalmente. Es por eso que muchas personas que se curan en momentos de oración no están reaccionando a la emoción, están respondiendo a esa voz. Permítanme mostrarte cuán poderosa es esta verdad. Imagina a alguien que lucha contra una enfermedad durante años, rebotando de un tratamiento a otro hasta un día. Mientras lee Juan 19:30, su corazón se incendia. No solo intelectualmente, sino espiritualmente. Saben que Jesús ya llevó esto para ellos. De repente, su alma susurra. Entonces, ¿por qué sigo llevándolo? Eso no es negación. Esa es la alineación. Cuando el Espíritu revela la finalidad del sacrificio de Jesús, la curación fluye no porque la condición cambió, sino porque la creencia lo hizo. Eso es lo que la Biblia llama caminar por la fe, no por la vista. 2 Corintios 5:7. Y a menudo es este cambio el que desencadena al cuerpo para que obedezca lo que el alma acaba de recibir. Aquí está la cosa. Está terminado no significa se acabó, como lo ve el mundo. En el idioma del cielo, significa se logra. La palabra griega es tetelestai, un término legal que significa pagado en su totalidad. En otras palabras, si su enfermedad era una deuda, el recibo ya ha sido estampado con sangre. Dios no requiere doble pago.
No necesitas sufrir por lo que Jesús ya sufrió. Es por eso que el enemigo intenta tan duro para mantener esta verdad oculta. Porque una vez que se revela, la enfermedad no tiene más terreno legal. Empiezas a orar de manera diferente. Dejas de rogar por la curación y comienzas a agradecer a Dios por lo que ya se ha hecho. Entonces, tal vez hoy sea tu momento. No luchar más duro, sino para rendirse más profundo. Para cerrar los ojos y susurrar, Jesús, si dijiste que ha terminado, entonces recibo esa verdad en cada celda de mi cuerpo. No se trata de un pensamiento positivo, se trata de audición espiritual. Y una vez que lo haya escuchado, realmente lo escuchó, sin síntoma, sin diagnóstico. Ninguna estadística puede convencerlo de lo contrario, porque la fe no está arraigada en los sentimientos, está arraigado en lo que Dios ya dijo. Y si Jesucristo dijo, está terminado, entonces lo único que queda por hacer es caminar en Él. Pero, ¿qué sucede después cuando esa voz vuelve a hablar, no solo sobre lo que se ha hecho, sino sobre lo que ahora debe quedarse atrás? There's a moment in John 5:14 when Jesus finds a man he had just healed and says something unexpected. See, you are well again. Stop sinning or something worse may happen to you. Es uno de esos versículos que te hace hacer una pausa, no porque sea confuso, sino porque es penetrante. Aquí, Jesús conecta la curación no solo con la misericordia divina, sino con la respuesta humana. Nos muestra que la curación es más que un reinicio físico. Es una invitación espiritual. Es como si Él estuviera diciendo, no solo restauré tu cuerpo, te estoy llamando a una nueva forma de vida. Esa voz, ve y no más, no es solo una orden, es una puerta. Y muchas personas entran en curación completa en el momento en que se alejan del pecado que ha estado alimentando su aflicción. Seamos honestos, no nos gusta vincular la enfermedad con el pecado. Suena crítico, pero Jesús no está juzgando aquí, está rescatando. Porque a veces, escondido detrás de los repetidos problemas de salud, es un patrón espiritual que el cuerpo está resonando. Amargura, falta de perdón, inmoralidad sexual, adicciones. Las cosas que escondemos en la oscuridad a menudo se manifiestan en nuestros cuerpos. Y cuando Jesús dice, ve y no más, no está condenando, nos está invitando a la libertad. La Biblia está llena de evidencia de que la obediencia trae curación. El Salmo 32 dice, cuando me quedé en silencio, mis huesos se perdieron, pero cuando confesé, perdonaste, y mi fuerza regresó. La confesión no es debilidad, es el comienzo de la curación. Entonces, ¿cómo suena esta voz hoy? A veces es sutil, como una convicción que no desaparecerá, un tirón en tu espíritu que dice, deja que se vaya. Tal vez es esa relación tóxica, ese hábito secreto, esa actitud que sigues justificando. Dios no lo señala para avergonzarte, lo revela para curarte. Because the sin that feels small might be the crack where the sickness is seeping in. Jesus Christ didn't just carry your pain, He also carried your patterns. Y es cuando permites que su voz te sace del pecado, tu cuerpo a menudo sigue. La curación no siempre es un milagro. A veces es un cambio de dirección, una desintoxicación del alma. Y no olvidemos esto. Dios no solo nos llama por pecado, sino que nos equipa para permanecer fuera. Esa es la belleza de la gracia. Grace no es un pase para mantenerse roto, es el poder de caminar libre. La Biblia dice en Tito 2:12 que Grace nos enseña a decir no a la impiedad. Entonces, cuando esa voz dice ve y no pecas más, no exige la perfección, está ofreciendo transformación. Te está dando acceso a un poder que no solo te perdona, sino que te reforma de adentro hacia afuera. Y cuando su estilo de vida se alinea con la palabra, su salud a menudo también lo hace. Porque el mismo Dios que salva tu alma también restaura tus huesos. Ahora tal vez has estado rezando por la curación durante mucho tiempo y no has visto resultados.
Podría ser que Jesús ya está hablando, pero no solo diciendo ser sanado, tal vez está diciendo cambiar la dirección. Hay algo de lo que quiero liberarte primero. Eso no es rechazo. Eso es un amor más profundo. La curación no se trata solo de alivio. Se trata de renovación. Y a veces, antes de que Dios te sace de la enfermedad, te saca del pecado. Entonces, ¿qué sucede cuando la próxima voz no solo te recuerda lo que Jesús terminó, sino lo que ya ha declarado sobre tu cuerpo? Hay algo profundamente poderoso en una declaración que ya está escrita en tiempo pasado. Por sus rayas estabas curado. No lo seré. No podría ser, pero lo fueron. Isaías 53. 5. No está proyectando esperanza en el futuro. Está revelando una victoria ya realizada. Y cuando el Espíritu respira esta verdad en el corazón de una persona, sucede algo extraordinario. Es como un interruptor voltea en el alma. De repente, no estás suplicando por la curación. Estás entrando en lo que ya ha ganado para ti Jesucristo. Esta voz no resuena en los hospitales, resuena en el Espíritu. Y cuando lo escuchas claramente, es como si la cadena de enfermedades se ajuste antes de que tu cuerpo se ponga al día. La fe no espera la confirmación, se mueve en Apocalipsis. Es por eso que algunos creyentes experimentan una curación repentina solo por meditar en las Escrituras. No porque desbloquearon una fórmula, sino porque algo hizo clic en su espíritu. Se dieron cuenta. Si Jesús ya tenía esto en su cuerpo, ¿por qué sigo llevándolo en el mío? Esa pregunta, nacida de Divine Insight, puede sacudir años de sufrimiento. Porque la Biblia no es una colección de esperanzas poéticas, es un registro legal de verdades espirituales. Y cuando dice que su curación fue pagada por las heridas de Jesús, es un hecho que anula los sentimientos. Así es como funciona la Biblia. Le invita a reemplazar sus síntomas con sus oraciones. Imagine leer Isaías 53 en medio de un brote de dolor. La incomodidad es real, el miedo está presente, pero entonces una voz, no audible, pero hacia adentro. Por sus heridas, estaba curado. No sabes cómo sucedió, pero de repente, la paz se apresura. Las lágrimas caen, no del dolor, sino por el reconocimiento. Este no es un evento futuro para esperar. Este es un trabajo terminado para creer. Ese es el momento en que tu alma comienza a cantar lo que tu cuerpo aún no se ha dado cuenta. Y la mayoría de las veces, la curación sigue a la fe, no al revés. Porque la fe no suplica. Está de acuerdo. Está de acuerdo con lo que Dios ya dijo, lo que Jesús ya pagó y lo que la Biblia ya prometió. Y cuando ese acuerdo se vuelve más fuerte que sus síntomas, su mentalidad cambia. Dejas de ser paciente y comienzas a vivir como un hijo de Dios. Ya no estás persiguiendo la curación, la estás sosteniendo, declarándolo, caminando en él, no porque estés en negación, sino porque estás alineado. Esto es lo que hace la voz de Dios. Reescribe la identidad que has estado usando, de enfermo a curado, de esperar a caminar, de la esperanza de sostener. El enemigo prospera con la demora, pero la voz del Señor habla en la finalización. Y, una vez que lo escuchas decir, ya está hecho, comienzas a vivir así. Así que aquí está el desafío. Deja de esperar evidencia y comienza a pararse en la palabra. Dígalo en voz alta, susurrarlo a través de las lágrimas. Repítelo hasta que su cuerpo se alinee. Por sus rayas, fui curado. Esa declaración no es solo terapia, es una guerra espiritual. Es la verdad del cielo que colide con los hechos de la tierra. Y a veces, eso es todo lo que su cuerpo está esperando. Su espíritu cree antes de que siga. Pero, ¿qué pasaría si la curación no se trata solo de lo que Jesús ha hecho? Cuando Dios habló en Éxodo 15:26 y dijo, «Yo soy el Señor que te cura», no estaba ofreciendo una receta, estaba revelando su identidad. Eso lo cambia todo. La curación no es solo algo que Dios hace, es quien es. Él no dijo, «Te curaré si te comportas».
Declaró: «Yo soy tu sanador». Eso no es una transacción, es una relación. Y cuando el Espíritu susurra esto a tu alma, algo cambia. Dejas de buscar soluciones y comienzas a mirar la fuente. Porque la curación no se encuentra en lo que Dios da, se encuentra en quién es: Dios. De la misma manera que un niño no necesita pedir protección cuando está con su padre, solo sabe que están a salvo. Esta voz es personal. No es un anuncio general para el mundo. Es un susurro en su situación. Estoy curando y estoy contigo. Imagine estar en medio de un diagnóstico, lleno de miedo y de repente sintiendo la presencia de Dios con tanta fuerza que la enfermedad comienza a encogerse en comparación. Eso es lo que sucede cuando Dios revela su naturaleza curativa, no solo como una doctrina, sino como presencia. Jesucristo no solo puso las manos sobre los enfermos, se sentó con ellos, caminó con ellos y les mostró que la curación comienza con cercanía. Y cuando tu corazón agarra esa verdad, tu cuerpo comienza a responder. Porque la curación no se trata solo de lo que se está eliminando, se trata de quién aparece. Con demasiada frecuencia, las personas piensan que tienen que ganar curación. Ore más, rápido más, dar más. Pero en Éxodo 15, Dios conecta la curación con la obediencia, sí, pero principalmente con la relación. Si escuchas mi voz, dice. Eso significa que la curación comienza con la audición. No esforzarse. Cuando escuchas su voz diciendo, «Soy tu sanador», tu espíritu recibe una base que la medicina no puede ofrecer. Ya no vives en desesperación, vives con confianza. Y esa confianza no proviene de la certeza en los resultados, sino en la proximidad a Dios. Es el tipo de fe que dice, «Incluso si todavía tengo dolor, sé quién está en el fuego conmigo». Tomemos un momento para personalizar esto. Piense en las áreas de su vida que se sienten rotas, no solo física, sino emocional, relación, espiritualmente. ¿Qué pasa si Dios te está diciendo ahora mismo, soy el Señor que sana eso? Esa herida, esa traición, ese diagnóstico, ese miedo. No es solo un sanador del pasado, es un sanador en tu presente. Y la curación puede no siempre llegar al instante, pero cuando caminas con el sanador mismo, experimentas paz, claridad y fuerza que ningún médico puede recetar. No se trata de exigir un milagro, se trata de caminar con el milagro él mismo. Así que pausa por un segundo, respira su nombre y escucha. Yo soy el Señor que te cura. No quien te sanó, no quien podría curarte, sino el que se está curando. En curso, activo, vivo. Y cuando tu corazón lo reconoce como algo más que salvador, pero como sanador, la fe comienza a aumentar. No la fe en los resultados, sino la fe en la relación. Debido a que cuanto más caminas con Él, más curación se convierte en parte de tu viaje. Y justo cuando crees que has recibido todo lo que tiene para ti, viene otra voz, ordenando más que consuelo, llamándote que te levantes. Levantarse no es una sugerencia, es un comando. En Marcos 2:11, Jesús mira a un hombre paralizado y dice, «Te digo, levántate, me lleva la colchoneta y me van a casa». Sin demora, sin ceremonia, solo la autoridad divina que se rompió en un cuerpo roto. Y lo increíble es que el hombre no se cura y luego se elevó. Se levantó porque creía lo que se hablaba. Así es como funciona el cielo. A veces, Dios habla una palabra que se ve prematura al ojo natural, pero para la fe está perfectamente cronometrado, porque la curación no espera a que tu cuerpo se ponga al día, espera a que tu espíritu responda. Y cuando tu espíritu dice, sí, sigue tu cuerpo. Esta voz es nítida, simple y sobrenatural. No pide autorización médica, evita la lógica y exige una decisión. Levántate. Puede no ser siempre físico. Podría significar un ascenso de la desesperación, salir de la apatía, alejarse del miedo. Cualquiera que sea su estera, ese lugar de parálisis en el que ha estado mintiendo demasiado, Jesucristo está hablando con ella.
Y cuando habla, la enfermedad pierde su asiento. La Biblia está llena de momentos como este. Lázaro estaba 4 días muertos. La hija de Jairus ya estaba llorada. Sin embargo, Jesús no susurró. Él ordenó. Porque cuando Dios habla, la realidad no tiene más remedio que obedecer. Ahora, imagina esto en tu vida. Estás mintiendo en una parálisis espiritual, esperando que las cosas mejoren, y luego lo escuchas. Esa voz interior, no fuerte, pero inquebrantable. Levántate. Dudas, porque nada se siente diferente todavía. Pero esa es la prueba. La fe no está reaccionando al cambio, lo está creando. Hebreos 11:1 dice que la fe es la sustancia de las cosas esperadas, la evidencia de las cosas que no se ven. Eso significa que el cambio a menudo viene después de estar de pie, no antes. Y muchos creyentes pierden su milagro porque esperan una señal, cuando todo lo que necesitaban era una palabra. Una palabra, levantarse, es suficiente cuando proviene de Dios. Así es como funciona el reino. La obediencia desbloquea el poder, no al revés. Y a menudo, el milagro se esconde al otro lado de su movimiento. Ese paso que has tenido miedo de tomar, esa llamada telefónica que has retrasado, esa disculpa que has resistido, podría ser el acto de fe que pone en movimiento la curación. El hombre paralizado no sentía fuerza antes de moverse. Se movió, y la fuerza siguió. Así es como sucede la curación cuando habla el cielo. Jesús no negocia con la parálisis, lo anula. Y cuando su voz te llama a subir, no se basa en tu habilidad, se basa en su autoridad. Entonces, tal vez ahora, en medio de su propia situación, el Espíritu dice lo mismo. Levántate. No porque te sientas listo, no porque veas resultados, pero porque cuando Dios habla, la acción es la única respuesta. Y a veces, ese simple acto de obediencia, de pie, sonriendo, hablando la vida, avanzar, se convierte en el momento en que su cuerpo, mente y alma comienzan a realinearse. Porque cuando se pronuncia la palabra, la curación se pone en movimiento. Y si esta voz te llamó para levantarte, ¿qué crees que dirá a continuación cuando el miedo comience a golpear de nuevo? A veces, las palabras más poderosas del cielo son las más simples. En Marcos 5:36, Jesús mira a un padre afligido y dice, no tengas miedo, solo cree, sin explicaciones, sin condiciones, solo una instrucción directa y divina, cree. En ese momento, Jairo tenía todas las razones para romperse. Su hija fue declarada muerta. Pero Jesús no permitió que el miedo hablara más que la fe. Y eso es lo que esta voz todavía hace hoy. No espera circunstancias ideales. Aparece justo en el medio de la angustia y dice, espera, la fe todavía funciona. Cuando estás parado en una tormenta, no es más hechos que necesitas, es una nueva palabra de Dios. Esta voz, solo creer, a menudo es tranquila, pero imparable. Viene en momentos en que todo grita imposible. Un diagnóstico que se ve irreversible, una puerta que está cerrada, una situación en la que todos los demás renunciaron. Pero entonces, algo dentro de ti susurra, ¿qué pasa si este no es el final? Eso no es una ilusión. Ese es el cielo empujando a que creas de nuevo. Porque en el momento en que la fe entra en el corazón, la curación encuentra un camino. No por la emoción, sino porque la fe te alinea con lo que Dios ya quiere hacer. La Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. No porque lo exija, sino porque lo mueve. Vivimos en un mundo que celebra la evidencia. Lo creeré cuando lo vea. Pero la voz de Dios voltea ese guión. Lo verás cuando creas. La fe está aguas arriba de los milagros. Es la semilla. La curación es la cosecha. Y los mayores avances a menudo comienzan con el más pequeño sí. Un susurro en oración. Un verso que provoca algo. Una negativa a rendirse. No necesitas una fe fuerte. Solo necesitas fe real. Del tipo que confía incluso cuando se tiembla. El tipo que dice, Dios, no lo entiendo, pero confío en ti. Ese es el tipo de fe que mueve las montañas.
calma tormentas y sí, cura los cuerpos. Ahora aquí hay algo que debes escuchar. La fe no es la ausencia de miedo. Es la decisión de confiar en la presencia del miedo. Eso es lo que Jesús modeló una y otra vez. No ignoró el dolor, lo eclipsó con la verdad. Cuando dijo, solo cree, no estaba fingiendo que la niña no estaba muerta, anunciaba que la muerte no recibe la última palabra. Y en tu situación, Él dice lo mismo. No tengas miedo, solo cree. Esa no es una frase comodidad, esa es una orden. Una llamada para cambiar su enfoque del problema a la persona, desde la tormenta hasta el Salvador, del miedo a la fe. Entonces, donde quiera que esté ahora, abrumado, agotado, dudando, esta voz también te está llegando a ti. No está gritando, no está en pánico, simplemente está diciendo, solo cree. Y esa creencia, incluso si comienza como un susurro, se convertirá en el rugido que impulsa la enfermedad y atrae la curación. Porque la fe no es mágica, su alineación. Te conecta con el poder de Jesucristo, las promesas de la Biblia y el corazón de Dios. Y mientras te aferras a esa creencia, la siguiente voz que escuchas podría revelar de dónde vino tu curación. Hay un momento sagrado en Marcos 10:52, cuando Jesús mira a un hombre ciego y dice, «Ve, tu fe te ha sanado». Observe lo que Él no dice, «te sané» o «Dios te tocó». No, Jesús coloca el milagro en las manos de la fe del hombre. Eso no quiere decir que el poder no fuera divino, lo fue. Pero lo que desbloqueaba ese poder no era solo el cielo, era la creencia en la tierra. Esta voz todavía resuena hoy. Nos dice que la fe no es solo una postura, es un cambio espiritual. Y cuando se voltea ese interruptor, se abre algo. Algo se mueve, algo se rompe, porque la fe es la clave que se ajusta al bloqueo del cielo. Es fácil creer que la curación depende de Dios solo. Y sí, Dios es el sanador. Pero una y otra vez en la Biblia, Jesús destaca el papel de la fe personal. Tu fe te hizo completo. Eso significa que la curación no es solo una intención divina, sino que también es una respuesta humana. La fe no manipula a Dios, se alinea con Él. Está de acuerdo con lo que ya ha declarado en su palabra. Y cuando tu alma entra en acuerdo con la Biblia, con las promesas de Jesucristo, la curación comienza a fluir como un río a través de un canal que estaba esperando a ser abierto. La fe no es mágica, es un permiso divino. Dice, sí, Señor, recibo lo que ya has puesto a disposición. Imagina el poder de eso en tu vida. Has estado rezando, esperando, y de repente, esa voz interior dice, ya tienes la fe, ahora actúa. Eso cambia el juego, porque ahora la curación no es algo que esperas, es algo en lo que entras, no porque seas fuerte, sino porque estás alineado. Esa alineación lo es todo. La mujer con el tema de Vlad creía antes de tocando su prenda. El centurión en Mateo 8 creía que Jesús podría sanar con solo una palabra. Estas personas no recibieron milagros porque eran especiales, recibieron porque creían. Y esa misma fe está disponible para ti. Quizás estés pensando, pero, ¿y si mi fe no es suficiente? Aquí están las buenas noticias. La fe no tiene que ser grande, solo tiene que ser real. Jesús dijo, si tienes fe del tamaño de una semilla de mostaza, eso es pequeño, casi invisible. Sin embargo, cuando se plantan, se convierte en algo que no se puede ignorar. Su curación no requiere una creencia perfecta, requiere una creencia genuina, honesto, crudo. Dios, confío en ti incluso si no entiendo el tipo de creencia. Y esa fe, no importa cuán frágil, invite a la presencia de Dios a hacer lo que ningún tratamiento, terapia o técnica podría. Porque cuando crees, no solo estás esperando, estás de acuerdo con el cielo. Entonces, tal vez hoy, Dios no te está pidiendo que te esfuerces más, sino que creas más profundamente, para dejar de analizar y comenzar a alinearse. Porque cuando dice, tu fe te ha sanado, te está dando poder y responsabilidad.
Él te recuerda que la curación ya está sobre la mesa, solo necesitas alcanzarla. Y a medida que llega, no sé, sorprenda si lo siguiente que escucha. Es una voz pequeña y quieta que lo guía hacia el cómo lo escucha más claramente. La curación a menudo comienza no con el toque de una mano, sino con el sonido de una palabra. Y sin embargo, muchos creyentes luchan con la pregunta: ¿cómo escucho esa voz? No la voz del mundo, no el ruido de las emociones, sino la voz sagrada que proviene del corazón de Dios. La Biblia nos dice en Juan 10:27, «Mis ovejas escuchan mi voz, y las conozco, y me siguen». Eso significa que esta voz no es un misterio para ser agrietado, es una relación para ser nutrida. Y el primer lugar que la voz se escucha con mayor frecuencia, en la oración silenciosa y entregada. No es el tipo ruidoso y desesperado, pero el tipo tranquilo y de corazón abierto donde dejas de hablar y comienzan a escuchar. Este tipo de oración no se trata de presentar solicitudes, se trata de sintonizar tu alma. Como una radio de la radio, como la frecuencia correcta, tu espíritu comienza a notar que todavía se anotan en la que la oración, todavía se escucha que todavía se anotan en la oración. Kings 19:12. Que conduce nosotros a la segunda forma, a través de la Biblia, pero no solo leerla. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios está viva y activa. Eso significa que no es un libro de texto, es una conversación. Pero aquí está la clave, no leas solo con tus ojos, lee con tu corazón. Antes de abrir su Biblia, reza, Señor, háblame hoy. Y luego sea sensible a los versos que te detienen, te agitan o te estira. Ahí es a menudo donde está su voz. No te apresures. Meditar. Pregunte, Dios, ¿qué me estás diciendo ahora mismo a través de esto? Eso transforma tu tiempo bíblico de un hábito en un encuentro sagrado. El tercer camino es la adoración, no cuando todo es perfecto, sino especialmente cuando no lo es. Alabanza es un imán para su presencia. El Salmo 22:3 dice que Dios habita las alabanzas de su pueblo. Eso significa que cuando adoras, incluso mientras aún estás enfermo, aún dolido, aún esperando, su voz se acerca. Es posible que no escuche una oración, pero sentirá un cambio. Viene la paz, la claridad viene. De repente, una letra se alinea con un versículo que lees anteriormente. Y ¡boom! Revelación. La adoración no es solo una experiencia musical, es un portal espiritual. Y cuando su corazón alaba en medio del dolor, Dios a menudo habla en forma de comodidad, instrucción y dirección. Entonces, la próxima vez que te sientas distante, seco o inseguro, recuerde, la voz que cura nunca está lejos, pero requiere buscar. Oración, escrituras, adoración. No son solo disciplinas cristianas, son receptores divinos, y cuanto más posúes tu vida para escuchar, más claramente reconocerás su susurro. Porque el pastor siempre está hablando. La pregunta es, ¿seguimos siendo suficientes para escucharlo? Y si lo es, ¿qué podría decir a continuación que podría reescribir todo su diagnóstico? Tal vez lo que has estado esperando no es un tratamiento nuevo, una segunda opinión u otro resultado de la prueba. Quizás lo que realmente necesitas es una palabra, no de un médico, no de un amigo, pero de la boca del mismo Dios. Un susurro que penetra tu miedo, revive tu fe y despierta tu cuerpo. En Juan 6:63, Jesús dijo, «Las palabras que he hablado contigo están llenas del Espíritu y la vida». Eso no es poesía, eso es receta. Sus palabras llevan poder, potencia de resurrección. Y a veces, esa palabra que escuchas en la oración, o en las Escrituras, o en la adoración, esa es la palabra que el cielo ha estado esperando liberar en tu cuerpo. Así que aquí está la pregunta. ¿Estás escuchando? ¿Estás dando a Dios espacio para hablar? ¿O estás tan ocupado buscando soluciones que hayas silenciado al que los tiene? La curación no es solo un destino, es una dirección. Y esa dirección
A menudo comienza con una palabra, una frase, un verso, una convicción. Y cuando obedeces lo que escuchas, incluso antes de que aparezca la evidencia, entras en algo sobrenatural. Porque la fe no es pasiva, responde. Y cuando responde a la voz de Jesucristo, la curación no está muy lejos. Déjame desafiarte con esto. No bases tu esperanza en un resultado de laboratorio. Básalo en la palabra. No ancle su futuro a lo que el hombre ha dicho. Ánclalo a lo que Dios ya ha hablado. Y si Él dice que estás curado, si dice, está terminado, si dice, tu fe te ha sanado, entonces es hora de alinear tus palabras, tus pensamientos y tus oraciones con esa verdad. A veces, lo más espiritual que puedes hacer es escuchar. Porque lo que escuchas en el espíritu tiene el poder de transformar lo que sientes en tu cuerpo. Así es como funciona el reino, no a la vista, sino por fe. Y aquí hay un último recordatorio. Tal vez no necesite una nueva revelación. Tal vez solo necesite que finalmente reciba el único que Dios ya le dio. Por sus rayas fuiste curada. Isaías 53, 5. Esa no es una teoría. Esa es tu herencia. Así que respira, estar quieto y escucha de nuevo. Debido a que la próxima vez que Dios habla, podría no ser para otra persona. Podría ser la palabra exacta que su milagro ha estado esperando. Y a medida que terminamos este viaje, solo queda una pregunta. Ahora es tu turno de responder. ¿Alguna vez has escuchado una voz de Dios durante un momento de dolor, oración o curación? ¿Cómo sonó? ¿Qué cambió en ti? Comparta su experiencia en los comentarios a continuación. Quiero escuchar su historia, porque su testimonio podría encender la fe de otra persona hoy. Y si este mensaje habló a su corazón, no se vaya sin suscribirse al canal y encender las notificaciones. Confía en mí. No quieres perderte los próximos videos, especialmente el que está a punto de aparecer en tu pantalla. Se sumerge aún más en los misterios de la curación, la fe y el poder sobrenatural de Jesucristo. Haga clic en el siguiente video y sigue caminando en Apocalipsis, Breakthrough y Divine Truth. Soy Marco y te estaré esperando allí. Sigamos creciendo y escuchando juntos.